¿Estamos listos? Ok. Súper feliz. Hola, hola. ¿Cómo están? Una vez más aquí. Bienvenidos al lado B con José Víctor y Jessica Dugán. Estamos súper contentos de ver todo lo que Dios ha hecho a estas temporadas de podcast, este nuevo proyecto del año 2025. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias por compartir este contenido con los amigos. Ya sabes, activa las notificaciones, la campanita, dale subscribe a nuestro canal. Y hoy vamos a estar hablando sobre la enseñanza que diste hace 2 domingos, conectar, crecer y compartir, las 3 C que forman parte de la visión de Iglesia Miami y pues obviamente también forman parte de la visión que Dios nos ha dado como líderes espirituales en la comunidad aquí en Miami y en las naciones que Dios nos ha llamado a servir. Y quiero que entonces hablemos un poquito de eso, de esa enseñanza que estuvo increíble. ¿Por qué cogiste 3 Cs? Por ti. Por mí. Para que no se le olvide, la pedagoga que vive en mí. Claro, contigo fue que aprendí a hacer todo en acróstico, con las mismas iniciales. Claro, no, porque es más fácil que la gente lo recuerde. Y viene de unas palabras que yo tenía en inglés de hace rato, que eran know, grow y go. ¿Verdad? Entonces, know es como conocer, pero me gustó más conectar. Grow es crecer. Y yo dije, ya tengo conectar y crecer. No, tiene la tercera, tiene que ser con C. Y Por entonces, favor. Claro, le puse compartir porque es algo que hemos estado hablando muchísimo en la iglesia en los últimos par de meses, ¿verdad? De generar una cultura de compartir, pero se trata de un compartir no solo con nosotros, sino con las personas que no son parte tal vez de esta comunidad y poder ser ese enlace para que conozcan de Dios, ¿no? Excelente. Y cuenta un poquito cómo era la visión de Iglesia Miami, porque algunos la conozcan, y cómo la resumiste en esas 3 palabras. Claro que sí, porque Iglesia Miami desde hace varios años, ya unos añitos, tenía una visión que es ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen la comunidad y dejen un legado generacional. Son 5 componentes. Pero hemos entendido, baby, y esto yo creo que es el corazón de esta enseñanza. Hemos entendido que aunque Dios y su verdad no cambian, ¿verdad? Su propósito, Él tiene un propósito eterno, pero ese propósito eterno está dividido como en subpropósitos generacionales. Y cada uno de esos propósitos generacionales y la manera como Él le habla a las generaciones y la manera como Él va desarrollando su propósito, sí va evolucionando. Entonces, si nosotros queremos permanecer relevantes, debemos buscar la manera de seguir comunicando la verdad de Dios, esa verdad eterna, esos principios eternos que no cambian, pero de una manera que pueda llegar al corazón de cada generación. Entonces yo dije, necesitamos ya empezar a innovar otra vez. Tú sabes que yo soy un innovador, yo siempre estoy buscando maneras de refrescar y uno va notando cuando tú vas perdiendo como conexión con ciertas generaciones. Va llegando gente nueva, gente más joven. Entonces es como este deseo de siempre ser un odre nuevo, como decía Jesús, ¿verdad? Porque Dios solo pone vino nuevo en odres nuevos. Tener este corazón, creo yo, humilde y enseñable, que siempre está dispuesto como a reinventarse sin perder la esencia del evangelio. Eso es como yo pienso que ese es el desafío más grande que tenemos nosotros como líderes. Entonces pasó de ser esa visión que les dije ahorita y básicamente son los mismos componentes, pero los simplificamos. Conectar tiene que ver con conectar, ayudar a las personas a conectarse con Dios, porque Pablo dice en Corintios que nuestra labor, nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, o sea, de reconectar a la gente. Entonces queremos ser en Iglesia Miami una comunidad donde promovemos que la gente se conecte de verdad con Dios. ¿Qué es conectar para mí? Tener una relación real, genuina, transparente, que tú sepas que Dios te ama tal como eres, que tú no tienes que cambiar para que Dios te ame y te abrace, ¿verdad? Eso no significa que Dios no quiera cambiar cosas tuyas, no para amarte más, sino para que puedas disfrutar más la vida que Él tiene para ti. Así es. Pero este asunto de conectar a la gente tal como son, también tiene que ver con conectarnos con nosotros mismos, que creo que es algo que falta mucho, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Creo que vivimos en un tiempo donde ya no estamos presentes, donde cuando es como que pasamos por la vida, pero la vida no pasa por nosotros. Es como que tenemos muchas experiencias, pocas memorias. Entonces creo que tiene que ver también con conectar con uno mismo y conectar con los demás. El famoso mandamiento más importante y el segundo, amarás al Señor tu Dios, conectar con Dios, y a tu prójimo como a ti mismo, conectar contigo con los demás. Entonces ahí resumimos toda nuestra visión. Esa parte es conectar y luego
está crecer. Crecer tiene que ver con madurar, con desarrollar el carácter de Cristo, con vivir este proceso de renovación de la mente. Nosotros en Iglesia Miami creemos que la madurez es la renovación de la mente, es la influencia del Espíritu en nuestra manera de pensar, en nuestro sistema de creencias, porque la Biblia dice que como nosotros pensamos, así vivimos. Así es. Entonces no podemos pretender que la gente viva diferente si la gente no aprende a pensar diferente. Eso es crecer. Y por último, compartir, que es poder tomar todo esto que Dios nos ha dado. La Biblia dice que el Espíritu le ha dado a cada uno dones, talentos, destrezas, competencias, y que las usemos para el bien común. Entonces nosotros creemos que la iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para la humanidad, la iglesia existe para ayudar a otros, la iglesia existe para servir a la sociedad, y eso es compartir. Entonces somos conectar, crecer, compartir. De eso se trata Iglesia Miami. Excelente. Y hablando de un punto que es importante que compartiste en la enseñanza sobre la identidad, ¿por qué es importante conocer nuestra identidad antes de intentar cambiar nuestra manera de vivir? Esa es la pregunta. Nosotros hemos aprendido que todo lo que tratemos de construir sobre una identidad incorrecta se convierte como un edificio vulnerable, frágil, y se convierte en religión, en normas, en parámetros. Entonces, si nosotros queremos ayudar a las personas a tener una espiritualidad saludable, sólida, esta espiritualidad que Jesús decía, la casa sobre la roca, ¿verdad? Cuando Pablo habla en Corintios también y dice, yo como perito arquitecto o arquitecto experto puse el fundamento. Sí, no se necesita el fundamento. El fundamento de la vida cristiana saludable es nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos como hijos del Padre? ¿Quiénes somos como hijas del Padre? Entender la obra de Cristo. ¿Qué significa la obra de Cristo para mí? Entonces, en esa seguridad de quién soy, empiezo entonces a construir y a renovar mi mente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tratamos de renovar la mente sin tener identidad, metemos a la gente en un proceso de modificación de conducta, que eso, tú eres psicóloga, tú sabes que eso es más de psicología, de Pavlov, no me acuerdo cuál era el otro, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado en las comunidades espirituales de no intentar cambiar a la gente y como forzarlos a un molde espiritual. Te tienes que vestir de esta manera, tienes que hablar de esta manera, solo puedes escuchar esta música, porque al final lo único que estamos haciendo es obligándolos en sus fuerzas a portarse diferente. Pero la verdadera espiritualidad no tiene que ver con cómo yo actúo por fuera o cómo me esfuerzo, sino en el fruto del Espíritu que se expresa exteriormente por algo genuino que ha pasado interiormente. Increíble. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces es quién soy, se expresa en mi manera de vivir, no al revés. No mi manera de vivir determina quién soy, porque entonces estamos generando generaciones de hipócritas que viven doble vida, no necesariamente de pecado, porque una cosa que he aprendido es que hay diferentes maneras de vivir una doble vida. Está la doble vida de la persona que tiene su pecado escondido, tú sabes, y nadie sabe, pero está la doble vida de la persona que está lidiando con cosas auténticas por dentro, como una depresión, dudas, pero no puede exteriorizarlas porque es juzgado como poco espiritual, entonces como que el diferente de la comunidad, y nosotros entendemos que todos estamos en un proceso. Entonces para nosotros la identidad es primero. Para eso tenemos aquí, tenemos un proceso, pero digamos que ese proceso culmina en lo que yo llamo la joya de la corona, que es creo que es lo más lindo que Dios nos ha dado, que es nuestro workshop que se llama Real ID, que es un workshop de identidad, que es una cosa increíble. Está basado en mi libro de Esclavo a Hijo, que si no lo han leído, lo pueden encontrar en Amazon. Eso, y se ha agotado, como 5 veces se ha agotado ya, como 4 ediciones se han agotado, y es un taller que han hecho más de 20,000 personas. O sea, parece mentira. 20,000 personas del 2002 más o menos, de a 30 en 30, 50 en 50, en muchos lugares del mundo. Entonces, somos muy intencionales aquí en Iglesia Miami en ayudar a las personas primero a sentirse amados como ellos son, sentirse seguros en la obra de Cristo, verse como hijos, como coherederos, una gente con propósito, y con ese fundamento sólido, ahí empezamos a construir. Es que es tan importante conocer quiénes somos y nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, que encontramos en el Padre, en esa aceptación, en esa valoración donde nuestras necesidades básicas son suplidas. Y cuando tú tienes esa esencia sana, así es, saludable, exactamente, cuando tú vives desde esa seguridad, tu vida fluye y puedes llegar a vivir esa vida abundante
que Jesús nos vino a dar. Exactamente. Y, o sea, tú lo acabas de resumir perfecto y es como en Juan 17:3, cuando Jesús está orándole al Padre, dice, y esta es la vida eterna, o sea, esta es la vida abundante, que te conozcan a ti, que es algo que hemos hablado aquí antes, ¿verdad? Y me parece tremendo porque Jesús está diciendo, o sea, la vida abundante no es tener. La vida abundante comienza en ser, y ese ser está en una directa conexión y relación íntima con Dios como Padre. Entonces, cuando encontramos esa relación, esa identidad, ojo, porque la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, entre más yo conozco a Dios, más me conozco a mí, porque yo soy una expresión y fui creado a su imagen y semejanza. Así es. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y es que conectar, el primer paso es conectar con la fuente de origen, nuestro lugar de origen, que es Dios. O sea, Dios cuando creó al hombre en Génesis dijo, hagamos al hombre, está hablando de la Trinidad, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él es nuestro lugar de origen. Así es. A Él tenemos que conectarnos, como cuando tú conectas el celular al enchufe para que coja electricidad, o sea, batería, energía. Tú necesitas permanecer pegado a la vid, como dice el libro de Juan, a la fuente de vida, que es la que te va a nutrir, que es la que te va a alimentar, que es la que te va a sostener. Obviamente la palabra de Dios, la Biblia, leer la Biblia. Entonces, cuando las personas no tienen esto claro, viven en el hacer. Viven en el hacer. Viven su identidad está amarrada a sus títulos, sus logros, sus trofeos, su imagen, su abolengo, su estatus social, su apellido, sus riquezas. Su éxito o fracaso. Su familia, sus bienes materiales. Nada de eso es malo. Pero el problema es cuando tu identidad está amarrada a eso y que si no tienes eso ya te sientes que no eres nadie. Claro, porque nadie tiene éxito toda la vida. O lo que nosotros llamamos o comprendemos como éxito. O sea, todos tenemos momentos difíciles. Es una garantía, Jesús lo dijo. En el mundo van a tener momentos difíciles. Entonces, si nosotros juzgamos la espiritualidad o lo que llamamos ser bendecido por ese constante high de éxito, cuando no lo haya, vamos a sentir o que Dios no nos ama o que no somos lo suficientemente espirituales. Y la Biblia dice que el enemigo es el acusador de los hermanos. Entonces yo pienso que empiezan las voces de culpabilidad, de condena, tú eres un hipócrita, tú no te mereces estar ahí. Y terminamos más alejándonos de Dios que acercándonos a Dios, que creo que es uno de las características de una persona que tiene identidad. En el libro mío yo hablo de la diferencia entre un esclavo y un hijo, pero creo que una de las que a mí más me impacta es que cuando una persona tiene clara su identidad, aun cuando comete un error o hace algo que no debe, en vez de huir del Padre, corre a los brazos del Padre, porque entiende que ese es su lugar de protección, de sanidad y de restauración. Entonces, los hijos corremos de regreso siempre a los brazos del Padre. La religión te lleva a huir del Padre porque te hace creer que nunca será suficiente, que vas a ser rechazado y desechado. Wow. Así es, tremendo. Ahora vamos a hablar entonces de crecer, la segunda palabrita de la edición. ¿Cómo podemos lograr ese crecimiento? O sea, ¿qué pasos prácticos podemos tomar para madurar espiritualmente y ser semejantes a Jesús? Claro, creo que primero aclarar eso, que la Biblia enseña que para Dios una persona madura es una persona que en todos los aspectos de su vida se va cada vez pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Dice en todos los aspectos. Y fíjate que hasta Cristo crecía. Y así mismo dice la Biblia que crecía en gracia, estatura y sabiduría. Y ahí están las tres cosas, porque gracia tiene que ver con cosas espirituales, estatura es algo físico y sabiduría es algo mental. Nosotros tenemos que crecer en todos nuestros aspectos. Integrales. Seres integrales. Entonces, crecer es parecerse más a Jesús. Y claro, yo debo hacer un intento por crecer. Pero yo no puedo producir el crecer, porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces, pero yo sí puedo ponerme en la posición donde voy a crecer mejor. Por ejemplo, una planta no puede crecer sola, a menos que no esté sembrada en el lugar correcto y reciba el agua correcta, ¿verdad? Pero tiene que estar sembrada en el lugar correcto. Entonces, yo no puedo crecer por mi esfuerzo, pero mi esfuerzo puede ayudar a que mi crecimiento sea más óptimo. Entonces, ¿cuáles son para mí, las claves de cómo yo me puedo poner en esta posición para tener éxito en mi crecimiento, para poder promover mi crecimiento? Pues número uno, clave, es invertir en mi vida espiritual. Pero invertir en mi vida espiritual son disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la adoración y sobre todo, la lectura de la palabra. Porque la Biblia dice que nosotros somos santificados, que crecemos en la palabra. Entonces la palabra es la que nos permite crecer. Quiero hacer una aclaración que me parece súper importante.
Cuando hablamos de crecer espiritualmente, no se refiere a que nuestro espíritu crece, porque nuestro espíritu no puede crecer. Porque a veces nosotros decimos, voy a crecer espiritualmente. No, tu espíritu no puede crecer. Tu espíritu solo tiene dos condiciones, muerto o vivo. O sea, separado de Dios o conectado con Dios. No hay otra. No es un espíritu más gordo, un espíritu más fuerte, un espíritu más flaco, ¿verdad? Entonces, cuando tú no conoces de Dios y no conoces a Cristo, tu espíritu simplemente está muerto. Muerto significa desconectado de la fuente de origen, como hablábamos ahorita. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en ti y quedas conectado con Dios. No es que quedes conectado con Dios en el cielo, quedas conectado con Dios adentro tuyo, porque tú no tienes por qué orar al cielo, porque ahora Dios vive en ti. O sea, nosotros no oramos para arriba, nosotros oramos adentro. Ese es nuestro lugar secreto. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu ya no puede crecer, tu espíritu está vivificado, nació de nuevo. Entonces, ¿qué significa crecer espiritualmente? Es la influencia del espíritu en nuestra mente, en nuestra alma. Wow, tremendo eso. Entonces, entre más el espíritu influye en mi manera de pensar, o sea, entre más la verdad de Dios va reemplazando mis verdades. Que son mentiras muchas veces. Que son mentiras, que no son verdades, pero es lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, sobre la que hemos edificado, construido toda nuestra vida. O sea, nuestra cosmovisión. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué pensamos del mundo? ¿Qué pensamos de las relaciones, del dinero, del cuerpo, de la salud, de la felicidad, de la espiritualidad? Todo eso está en el sistema de creencias. Entonces, entre más la verdad de Dios, lo espiritual, influye en mi sistema de creencias y empieza a reemplazar lo que yo pensaba por cómo Dios piensa, eso es crecer espiritualmente. Wow, poderosísimo. ¿Okay? Claro, y por eso es que Pablo, mi versículo favorito, Romanos 12:2. Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este mundo. O sea, no tenemos por qué resignarnos a vivir una vida mediocre, amoldarnos, tomar la forma de, sino que nos transformemos por la renovación de la mente. Y eso me parece tan impresionante. Tan importante, tan vital, tan impresionante. O sea, en otras palabras, ¿has escuchado decir, te van a lavar el cerebro? Exactamente, sí, eso es lo que vamos a hacer. No vayas a esa iglesia que te van a lavar el cerebro. Sí, eso es. Renovar la mente es lavarte el cerebro. Claro, pero lo que pasa es que en algunas comunidades lavar el cerebro es obligarte a pensar como ellos. Y que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Pero la realidad es que la Biblia dice que debemos ser lavados por el agua de la palabra. O sea, que literalmente si nos están lavando el cerebro. Es el Señor renovando tu pensamiento, claro, cambiando tu manera de pensar, garantiza que vas a crecer espiritualmente. Claro. Entonces, ¿cómo se come eso, José? ¿Cómo yo renuevo mi mente? Porque yo sé hacerlo, pero respondamos a nuestro público. Claro, la mente se renueva por la palabra, número uno. Entonces, tiene que ver con establecer disciplina en la palabra. Leer la palabra. Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día hay unas aplicaciones espectaculares. Tú sabes que hay una que yo uso en la mañana que se llama The First 15. Espectacular. La Biblia esta YouVersion que desarrolló Life Church tiene la Biblia creo que en yo no sé ni cuántos idiomas y tiene literalmente miles de planes de lectura de la Biblia y enfocados específicamente a tu situación. Problemas matrimoniales, quiero esperanza, me hace falta fe, estoy amargado, quiero aprender a perdonar. Hay para todos los temas, cientos y cientos para cada uno. Y te van llevando por un estudio de la palabra donde tú vas aprendiendo a aplicar la Biblia a esas áreas específicas. Eso me parece espectacular. Y también tienen estudios completos, por ejemplo, leer la Biblia en un año, que me parece importantísimo. Entonces tú vas y haces un viaje y te van dirigiendo para que vayas entendiendo dónde va cada cosa. Entonces yo creo que eso es espectacular. También les quiero recomendar algo. Yo creo que esto no lo hay en español. Pero baby, esto es un dato increíble. Hay algo que se llama The Bible Project. The Bible Project, lo he estado viendo últimamente, y es un hombre que hace doodles, va pintando la Biblia por capítulos. Entonces, por ejemplo, hoy estuve estudiando la segunda parte de Romanos, pero es como un overview, el tipo pasa por arriba y te explica. Todos los libros de la Biblia los va pintando y te los va explicando, pero es algo tan poderoso, dinámico y tan fácil de entender, que tú dices, ahora tiene sentido. Ay, ¿Qué es? Es exponerte a la palabra de Dios. Por ejemplo, es caminar con personas, no tienen que ser tus únicos amigos, pero es caminar con personas que te motiven a vivir como Dios vive, a pensar como Dios piensa, que tienen la libertad de decir, hey, no, eso no está bien, no es por ahí la cosa. Tú sabes. Yo creo que me hace recordar un versículo que habla el proceso, para mí el proceso de renovar la mente está en Efesios 4, 22 al 24. 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, en cambio, o sea, el primer paso es deshacernos. Segundo, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Segundo punto, dejar que el Espíritu renueve. Y tercer punto,
24. Pónganse la nueva naturaleza creada a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O sea, esto me recuerda, José, tú estudiaste ingeniería de sistemas, el proceso de borrar archivos, reformatear el disco duro y montar archivos nuevos. Y montar nueva información. Eso es la mente como un computador. Claro. Y pienso que se hace a través del estudio de la palabra, con aplicaciones como la que les dije. Por ejemplo, congregándose en una iglesia saludable. Esta no es la única, pero es importante estar en una comunidad donde te promueven la vida espiritual. Tener amigos que son espirituales, aún no necesariamente para hacer cosas entre comillas espirituales, pero caminar con gente espiritual hasta para ir a cine, ir a comer. Todo eso ayuda. Todo eso impacta nuestra manera de pensar. Entonces yo diría que es invertir tiempo y darle importancia a las disciplinas espirituales y exponer nuestra mente a eso, ¿no? Excelente. Y bueno, vamos a hablar entonces de la sede de compartir, que esa te encanta a ti. José es de las personas que ¿cómo se dice? ¿Energiza? Energiza, no, se me olvidó la palabra, como que te activas, como que te recargas, esa es la palabra, recargas con gente. Yo me recargo sola. Aunque él últimamente se recarga solo. Debe ser la edad. Pero a él le encanta estar con personas. ¿Cómo podemos...? Yo creo que depende de las personas. Porque hay personas que te recargan y hay personas que te absorben toda la energía. Que te desgastan. Claro, y uno tiene que aprender, o sea, en qué lugar de tu vida cabe cada uno de esos. Sí. ¿Verdad? Entonces, es importante aprender a andar con gente que te recarga, porque si no, vive uno todo el tiempo así. Tú sabes, famélico. Que te chupe como chupacabra. ¿Cómo podemos ayudar a otros a descubrir su esencia para que compartan con otros? O sea, ok, ya me conecté a la fuente, renové mi mente, estoy creciendo, ahora tengo que compartir con otros de mi fe. Yo pienso que lo primero es entender que fuimos creados para compartir. O sea, yo sé que hay temperamentos que les cuesta un poquito más, o hay personas que han vivido situaciones que se las hace más difícil, heridas, abusos, lo que sea. ¿Verdad? Y estamos en un mundo un poquito complicado, donde compartir cada vez es más difícil. Entonces, yo creo que número uno es entender, yo fui diseñado para compartir. Entonces, yo no fui diseñado para vivir solo. No puedo ser feliz solo. Yo puedo tener momentos de profunda felicidad solo, pero no puedo ser un ser humano feliz permanentemente viviendo solo, que son dos cosas diferentes. Entonces, una vez que entendemos eso, yo digo, ok, déjame ver, ¿cómo estoy en mi compartir? ¿Cuál es el problema? El problema es que vivimos en medio de una generación que es la generación más conectada digitalmente, pero más desconectada emocionalmente. Entonces, yo creo que lo hablamos en un podcast pasado. Creo que es importante tener la valentía y la fuerza de voluntad para poner a un lado aquellas cosas que impiden que nosotros compartamos. Número uno. Entonces, por ejemplo, poner al lado mi teléfono por un tiempo y esas cosas. Tener conciencia de estar presente. Pero yo diría que también es entender que cuando Dios nos llama a compartir, no solamente se refiere a compartir con personas de la fe. O sea, yo tengo amigos que no son cristianos. No son mis amigos más cercanos, no por nada, porque yo conozco gente no cristiana espectacular. Simplemente porque están lejos, porque casi todos mis amigos no cristianos no viven en Miami. Cuando nosotros nos mudamos a Miami, a nosotros nos hicieron creer por alguna razón que tener amigos no cristianos era pecado. Entonces me ha costado en Miami tener amistades porque por muchos años no las desarrollamos, no las cultivamos, ¿verdad? Creo que las cultivaste tú, por ejemplo, en la universidad cuando estudiaste diseño, cultivaste algunas amistades que no eran cristianas y así me ha pasado a mí. Pero es entender que cuando nosotros compartimos se generan unos vínculos de unidad que nos producen una felicidad profunda y que no podemos vivir sin eso. Entonces yo le diría a las personas que se atrevan a salir de la baticueva, ¿verdad? Que se atrevan a salir de la baticueva, se atrevan a exponerse, que algunas personas necesitan vivir un proceso de sanidad interior porque tienen su corazón blindado por las heridas y por más que quieran les cuesta mucho compartir. Y creo que, yo opino que es muy importante vivir procesos intencionales, sistemáticos de sanidad de tu alma para poder bajar esas barreras y arriesgarse. Tienes que arriesgarte, nadie está diciendo que tienes que tener las relaciones más íntimas de la nada, pero yo, como la gente que se divorcia y llevan 20 años que no han dated, tú sabes, no han tenido cita, no han tenido que conquistar a nadie. Ellos dicen, no, ya a mí se me olvidó cómo es que ¿qué es eso de salir? Entonces la gente le dice, no, pero you gotta put yourself out there. O sea, tienes que arriesgarte, tienes que salir. Tienes que mostrar la mercancía. Tienes que mostrar la mercancía porque si no, entonces la Biblia dice que el que quiera amigos tiene que mostrarse amigo. Y no solo de compartir, yo creo que es importante compartir
tiempo de calidad con la gente que te edifica, que piensa como tú, lo que hablamos de la amistad creo que el episodio pasado. Pero también, José, es la importancia de compartirles a otros de las buenas noticias de Jesús, porque yo creo que a eso hemos sido llamados. O sea, que si tú tienes esa revelación de que ya te conectaste con tu fuente de origen, de que estás renovando tu mente con la palabra de Dios, como por default, hey, la gente se te va a acercar y va a decir, te veo diferente, te veo más contento. Yo sabía que tú me estabas preguntando eso, pero yo dije, yo creo que eso es del podcast que viene. Entonces, pero sí, lo que pasa es que tú eres una evangelista y... Bueno, vamos a dejarlo picado. Tú responde aquí, claro. y entonces al próximo seguimos hablando del tema. Sí, porque es que creo que es como tener la solución a la raíz de todos los problemas de la gente. Y seríamos muy egoístas no compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, la gente te va a decir, hey, te veo diferente, te veo contento, felices, tu vida ha cambiado. Claro, y voy a ser muy honesto. Yo cuando me reúno con muchos amigos y todo, la gente usualmente me dice que me veo súper joven. Estos días estaba con, no me acuerdo, con nuestro vecino, Juan, que yo no sé si Juan ve el podcast, pero si Juan, caballero, si ves el podcast, te mando un abrazo. Juan es un cubano que vive ahí al frente nuestro, que lo quiero mucho, un hombre con un corazón extraordinario. Y en estos días me pidió un favor que le diera unas firmas porque va a hacer una piscina en su casa y eso. Y me fui a su casa ahí y me ve, me dice, oye, chico, te ves súper bien. Él siempre que ve me tira así como, tú sabes, me hace sentir bacano. Te ves súper bien. Y yo le dije, ¿y eso que tengo 58? Me dijo, 58 años. Imagínate, tengo la edad del papá de él. No te puedo creer. El papá tiene 59, 57, algo así. No. Y yo le dije, me tienes que respetar porque yo puedo ser tu papá. Dijo, te ves súper bien. Yo sé que yo tengo unos genes bendecidos de mi papá y mi mamá, pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Sí. Entonces hay una juventud que viene física, pero hay otra juventud que es un espíritu. O sea, hay gente que tiene un espíritu joven. Sí. Entonces, como hay gente que tiene un espíritu viejito. Un espíritu viejito desde que son adolescentes. Entonces, yo diría que la gente ve eso y la gente dice, yo quiero tener lo que tú tienes, y lo que nosotros tenemos es el amor de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la diferencia. Tenemos que atrevernos entonces a conectar, así es, a crecer y a compartir. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para tu vida. Ya sabes, compártelo con un amigo, una amiga, suscríbete a nuestro canal y sigue comentando todo lo que Dios está haciendo a través de este programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.